la recuperación de pacientes y la calidad de vida del ser humano. Por ello, el término Human-Centric Lighting, que se asocia con el alumbrado al servicio de las personas, se tiene que considerar como un servicio y no como venta de producto, y para hablar de ello contamos con doña María Ángeles Rol de Lama, cronobióloga de la Universidad de Murcia. María Ángeles, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por haber contado con nosotros y por permitirles compartir con ustedes lo que hacemos en el laboratorio. La verdad es que es difícil, muy difícil, dar esta charla después de la que ha venido. Han puesto el listón muy alto, pero bueno, yo intentaré contarles mi historia. Hoy estoy aquí para hablar de por qué la iluminación influencia sobre el bienestar de las personas. Y se preguntarán ustedes qué tiene que ver la luz con el bienestar y la salud. Pues permítanme que les cuente una pequeña historia. ¿Me puedes...? No consigo que pase. Vale, perfecto. Pues permítanme que le cuente una pequeña historia. Y es que desde que la vida se originó en nuestro planeta, se ha desarrollado en un ambiente cíclico que supone la alternancia del ciclo luz-oscuridad y también del paso de las estaciones. Eso ha permitido que todos los organismos, desde las bacterias hasta nosotros, podamos anticipar precisamente esos eventos cíclicos que van a ocurrir en la naturaleza, ya sea la floración, la reproducción, la migración de las aves o qué hora del día es la más adecuada para alimentarse. Pero para ello es necesario que exista algo que mida el tiempo, un reloj biológico. ¿Y ese reloj biológico dónde está? Bueno, pues hoy sabemos que el sistema es un poco más complicado, que no solo tenemos un reloj que se localiza aquí, en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, y que es el reloj principal, sino que existe todo un sistema circadiano con relojes en prácticamente todos los órganos y tejidos. Y no es casual que cada uno de ellos marque una hora distinta. Pero este reloj, igual que los viejos relojes de cuerda que antes teníamos y que había que darles cuerda, hay que ponerles en hora cada día, porque si no tiende a retrasar. Y la forma de ponerle en hora, o esas entradas, son la más importante, la alternancia del ciclo luz-oscuridad. Pero también para los humanos lo son los contactos sociales, los horarios de ejercicio y los horarios de alimentación, que son especialmente importantes para los osciladores periféricos. Como consecuencia del funcionamiento de este reloj, y gracias a que difunde esa señal temporal hacia el resto del organismo, gracias a una hormona de la que luego les hablaré y que igual alguno de ustedes toma por la noche, que es la melatonina, prácticamente toda la fisiología, todas las variables fisiológicas de nuestro organismo oscilan con ritmos de 24 horas, que es precisamente lo que significa circadiano, ya sea el ciclo sueño-vigilia, la actividad locomotora de los animales, la temperatura corporal que sube por la tarde, las madres lo saben, la fiebre de los niños sube por la tarde, la presión arterial que cambia a lo largo del día o la secreción de las hormonas. Pero lo importante es que además algunas de estas conductas también condicionan cómo damos cuerda al reloj. Dependiendo de a qué hora nos acostamos y a qué hora nos levantamos, también condicionamos cómo nos exponemos a la luz. Si estamos en la cama esta tarde, no nos expondremos a luz por la mañana. Luego retomaré esto. Pero, como decía, lo importante no es solo que las variables suban y bajan a lo largo del día con un patrón determinado. Lo importante es que guarden lo que los cronobiólogos llamamos una relación de fase estable entre ellos. Eso significa que cada uno entre cuando le toca. Y ese entrar cuando le toca, como si fueran las notas de una partitura, se lo va a dictar un director de orquesta que es el núcleo supraquiasmático. Pero a veces, esas notas no entran cuando deben. Y entonces esa hermosa música o sinfonía se transforma en ruido. Ese ruido hoy tiene un nombre y se le llama cronodisrupción o alteración del orden temporal interno. Y hoy sabemos que esa cronodisrupción o desincronización interna tiene muchas causas, pero una de ellas es la exposición inadecuada a un patrón de luz-oscuridad.
como también lo es pues, el comer continuamente, el hacer ejercicio a una hora que sea inadecuada, el snacking, que es estar comiendo continuamente, el sedentarismo, también el jet lag, incluyendo el jet lag social, que a veces nos dictamina el móvil o el estar enganchados al ordenador hasta tarde, y, por supuesto, el trabajo a turnos. Hoy también sabemos que toda esta alteración del orden temporal no es inocua para el organismo, sino que está asociada a toda una serie de enfermedades, como son el síndrome metabólico, las afecciones cognitivas y afectivas, enfermedades cardiovasculares, alteraciones reproductoras y del sueño, determinados tipos de cáncer, en concreto el de mama, el de colon y el de próstata, y envejecimiento prematuro. Pero bueno, no vamos a entrar en todas ellas, sino en cómo ese reloj ha de ponerse en hora, que es precisamente de lo que venimos a hablar aquí, de luz. Esa luz, seguro que todos han oído hablar de las células que hay en la retina, de los conos y los bastones que tienen que ver con la luz, pero yo les voy a hablar de otras células. En la retina existen unas células ganglionares que están aquí, que no solo o no reciben la información de la visión, sino la información fótica. Estas células ganglionares son directamente fotosensibles, tienen un pigmento en su interior que se llama melanopsina. Para que ustedes lo entiendan, eso significa que hay personas ciegas que no pueden ver, pero su reloj sí puede percibir la luz. Luego, una cosa es la visión consciente y otra es la luz que puede llegar a alcanzar nuestro reloj. Y la luz, no se olviden, es lo que permite poner en hora el reloj. Y en este sentido también sabemos que estas células son especialmente sensibles a unas longitudes de onda determinadas que se encuentran aquí, como visión circadiana, y que tiene un máximo entre los 460 y 480 nanómetros de mercurio, y que, como ven, está situada un poquito después del pico del azul. Eso significa que las luces azuladas son las más efectivas para enviar la señal al reloj biológico. Y eso nos lleva a enlazar con la secreción de esta hormona que les mencionaba y que difundía la señal temporal del reloj biológico por el resto del organismo y que se denomina melatonina. También se la conoce como la oscuridad química y su nombre viene de que la secreción de esta hormona se eleva durante la noche y permanece elevada en tanto en cuanto dure la oscuridad. De hecho, se le conoce también como un reloj endocrino porque marca la diferencia entre el día donde no hay melatonina y la noche que sí hay, y también un calendario endocrino que muchos organismos utilizan para saber cuándo deben reproducirse, por ejemplo, porque saben que la llegada del invierno son noches progresivamente más largas y, por lo tanto, de tiempo más elevado de secreción de melatonina. Pero, ¿qué es lo que ocurre si recibo un pulso de luz durante esa fase de oscuridad en la que la secreción de melatonina debería estar elevada? Pues que la secreción de esta hormona se inhibe. Y además también sabemos, por lo que les acabo de contar, que no todas las luces son iguales y que esa inhibición es máxima precisamente en longitudes azuladas, recuerden, 460, 480. Por lo tanto, depende del espectro. Las luces anaranjadas, bueno, con el tiempo suficiente pueden inhibir la secreción de melatonina, pero hace falta más tiempo. Y eso me lleva a la segunda condición. Hace falta o depende de la intensidad. No es lo mismo una luz de baja intensidad que una luz de alta. Cuanto más intensa la luz, más capacidad para inhibir la melatonina. Pero también de la duración del pulso. Si el pulso dura poco, me dará tiempo durante el resto de la noche a recuperar la secreción de melatonina. Pero si dura toda la noche, no. Luego depende de la duración. Depende también de la edad del sujeto. Hemos visto, bueno, no solo nosotros, está descrito en la bibliografía, depende de la edad del sujeto. La sensibilidad, el cristalino va cambiando con la edad y, por lo tanto, la transmisión de la luz también. Y esto es lo más interesante, depende del historial previo. Yo les he dicho que la melatonina se inhibe por la noche, correcto, pero si reciben luz adecuada durante el día, eso también protege para que la inhibición de melatonina en caso de recibir luz durante la noche sea menor. Así que el día debe ser día y la noche, noche. Tanto estudiar para esto, pero se resume en esa frase. La noche debe ser silenciosa, fresca y oscura y el día brillante, con ruido y con luz. ¿Y cuál es el precio de exponernos a salud de forma inadecuada? Pues les podría haber mucho, pero he seleccionado solo dos cosas que son bastante inmediatas. Una de ellas, una costumbre bastante común, sobre todo se les hace a los niños, dormir con la luz encendida. No vamos a entrar en los detalles de la tabla, pero sí espero que, bueno, si quieren, por supuesto, aquí tienen las referencias para hacerle mención, pero básicamente consiste en que dormir con la luz encendida hace que el sueño sea más superficial, que haya más despertares durante la noche y, por lo tanto, el sueño sea menos reparador.
En los niños tengan en cuenta que la secreción de la hormona del crecimiento, por ejemplo, está asociada a las fases más profundas del sueño. Si el niño no duerme en las fases profundas, no secreta esa hormona. De ahí que todo se empiece a vincular con el resto de la fisiología. Tanto es así que actualmente la Organización Mundial de la Salud y en concreto la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer reconoce que la disrupción circadiana es potencialmente carcinogénica y la engloba en el grupo 2A. ¿Qué significa ese grupo? Pues para los que no estén familiarizados significa que las evidencias en animales de experimentación son lo suficientemente concluyentes como para afirmar que esto es cierto, pero que en el caso de humanos todo se reduce a estudios epidemiológicos, es decir, de asociación. Yo veo si alguien se expone a la luz por la noche o si tiene coronodisrupción y veo qué incidencia tiene de este tipo de patologías. Eso nos lleva a la importancia de medir la luz, porque claro, está muy bien decir, o no está muy bien, pero sabemos cuáles son las consecuencias, pero ¿cuál es la luz que yo recibo? ¿Cuál es la luz que yo cada día, con mis conductas, con mis hábitos habituales, me expongo correctamente a ella? Pues aquí entramos en dos fases. Se puede medir la luz en el laboratorio, empezando por evaluar cuál es su espectro, analizar qué parte emite en el azul para saber si va o no a estimular el sistema circadiano. En base a ello, cotejarlo con esa sensibilidad máxima que antes les mencionaba y establecer un índice que se llama alfa-OPIC y que nos viene a decir si una luz es eficaz o no para estimular o inhibir, en el caso de la noche, la secreción de la melatonina. También podemos directamente inhibirla o ver cómo se inhibe la secreción de melatonina. Ello requiere situaciones como estas, en las que los voluntarios están expuestos a diferentes tipos de luz, se van tomando muestras de saliva y se evalúa cómo es la secreción de esta hormona y se saca su perfil a lo largo del tiempo. También se puede hacer otra técnica que es mucho más rápida, porque la inhibición de melatonina, quieras que no, es costosa y lleva tiempo, que se denomina pupilometría. Consiste en ver, seguro que todos los han experimentado, saben que cuando reciben un pulso de luz la pupila se contrae. Pues esa contracción también depende del tipo de luz y se puede evaluar cuánto tarda esa respuesta y qué perfil tiene. Y ese perfil es característico del tipo de luz y de las células que intervienen en esa contracción de la pupila. Pues eso también se puede evaluar. Y nosotros hemos visto que además esa contracción de la pupila guarda una relación inversa con este índice alfa-OPIC. Dicho de otra manera, podemos evaluar a través de la pupilometría y dar una calificación a una luz para ver lo efectiva que va a ser para inhibir o no la secreción de melatonina sin tener que recurrir a procedimientos más costosos. Vale, ¿y cómo se mide la luz en la calle? Pues para medir en la calle hemos desarrollado un dispositivo ambulatorio, lo que se conoce como wearables, mucho antes de que existiera Fitbit y muchas otras marcas, que se denomina ChronoWise. Este dispositivo actualmente mide más de 15 variables diferentes. De hecho, precisamente Josep, antes lo comentábamos, lo ha llevado una versión anterior donde tenía que llevar el pulsómetro aquí colgado como si fuera un llavero. Bueno, hemos mejorado desde entonces. Pero básicamente nos permite medir 15 variables y entre ellas tenemos 3 canales dedicados a la luz. Uno a la luz visible, otro específicamente a la luz azul que llega hasta el sistema circadiano y otro a la luz infrarroja. Estos 3 canales nos permiten saber qué intensidad de luz recibe el sujeto, en qué momento del día y también qué tipo de luz. Porque hay algo muy importante que no les he comentado y es que, como no podía ser de otra manera, la hora importa. Si nos exponemos a luz brillante al principio del día, nuestro reloj se adelanta. Pero si nos exponemos a luz hacia el final del día, nuestro reloj se retrasa. Y si encima es azul, mayor retraso todavía. Ahora piensen todos ustedes qué es lo que hacen por la noche cuando están con el ordenador. La mayoría de pantalla LED, la mayoría emitiendo en azul. ¿Se duermen según apagan el ordenador? Y dirán, no, es que es la activación del trabajo y del momento. No solo. Han hecho estudios comparando un libro retroiluminado con un libro impreso y el libro retroiluminado genera retraso de fase. Es decir, retrasa nuestro reloj, nos cuesta más dormirnos y al día siguiente estamos más somnolientos. Bueno, pues esto se puede evaluar. El filtro que le hemos puesto al reloj encaja precisamente con el perfil que tienen esas células de ganglionares de la retina y eso es lo que nos permite saber qué información le llega al reloj. Lo hemos validado con espectroradiómetro y lo hemos validado con respecto a este alfa-OPIC y con ello podemos saber
la verdad es que no sé si se aprecia muy bien, pero bueno, esto es lo que llamamos un microarray. Esto es un montón de sujetos donde lo que hemos hecho ha sido pintar aquellos que tienen mal estilo de vida, como no podía ser de otra manera, en rojo, y los que tienen buen estilo de vida en verde. Y a continuación hemos evaluado todos sus ritmos circadianos, no solo uno, como la temperatura de la piel, también la actividad y otros muchos, y en general unos malos hábitos se corresponden con malos ritmos circadianos, buenos hábitos con buenos ritmos circadianos, aunque fíjense que bueno, siempre hay alguna excepción, tanto en un sentido como en otro. Uno puede que sea porque no son muy sensibles a la luz y en otro caso porque a lo mejor no les hemos dado tiempo suficiente. Esperen que esos malos hábitos duren un poco más y a lo mejor pasan al rojo. En cualquier caso, actualmente ese reloj nos permite emitir un informe que nos da información muy detallada de la vida del sujeto, de cuáles son sus hábitos, de si es sedentario, de si no es sedentario, de cómo se expone a la luz, de cuándo se expone a la luz. Y no solo de un día, porque le medimos a lo largo de 7 días. Esto significa más de 23 millones de datos por sujeto. Lógicamente, eso no podemos procesarlo una persona. Utilizamos algoritmos, utilizamos una plataforma online que nos ayuda con algoritmos de inteligencia artificial. A partir de ahí y de los software que nosotros hemos desarrollado, tenemos una aplicación de móvil que ayuda a corregir hábitos. No la busquen porque todavía no es comercial, está en fase de pruebas. Y también hemos desarrollado una luz que sea saludable para el sistema circadiano. Porque antes se mencionaba precisamente los hospitales y, en ese sentido, las unidades de cuidados intensivos. Ahora vuelvo hasta esa diapositiva. Si yo he hablado que el día tiene que ser día, la noche fresca, que tiene que haber señales distintas entre la noche y el día, ahora piensen en un lugar en el que todo eso se pierde. ¿Qué se les ocurre? Si alguno tiene la desgracia de haber estado en el hospital y más concretamente en las unidades de cuidados intensivos, sabe que la nutrición es constante, que el ruido es constante, que la luz es constante, que estás tapado con una sabanita y la temperatura es constante. No hay nada que te diga qué hora del día es. Y de hecho las personas acaban con lo que se conoce como delirio, que es que si pueden hablar porque no están intubados, se acercan y al primero que llega le preguntan qué hora es, porque no saben si es de día o es de noche. Nosotros hemos medido a sujetos que están cerca, esto es comparado con el espectro de luz de una zona donde se recibe la luz solar, y aquella persona que estaba en un box bien situado dentro de cerca de la ventana. Fíjense que aquí puedo ver la oscuridad durante la noche y la luz durante el día. Pero ¿y el sujeto que estaba alejado de la ventana? ¿Podría saber cuándo es día y cuándo es noche? ¿Lo podrían decir ustedes? Por eso adaptamos nuestro reloj y ahora me permiten que vuelva hacia atrás. No quiere ir para atrás. ¿Por qué? Ahora, utilizamos este dispositivo porque pensamos, bueno, las personas que están en las UCIs ya tienen suficiente con todo lo que llevan encima para ponerles un reloj. Así que diseñamos una adaptación del dispositivo que permitiera colocar una sonda sobre la cama y medir tanto si el sujeto está en la cama, si le mueven, si no le mueven, qué temperatura tiene, qué grado de humedad, como registrar todas las variables ambientales. Y en esta ocasión no solo la luz, sino también, por ejemplo, el ruido. Ha decidido no trabajar más. No consigo. ¿Por qué no me hace caso? ¿Y cómo lo paso? ¿Ahora? Me queda... Bueno, menos mal que era el final porque deben ser las pilas. Mira, a ver. Bueno, no quiero entretenerles más. Básicamente solo decirles que nosotros venimos en representación del Grupo de Cronobiología de la Universidad de Murcia, pero precisamente una de las cosas que creemos es en la aplicación de nuestros productos y en su traslación a la industria. Por eso hemos generado una empresa de base tecnológica, que es ChronoHealth, que era la última diapositiva que les mostraba, y que precisamente está orientada a la asesoría circadiana. En este sentido, también me gustaría transmitirles que precisamente la luz circadiana saludable es algo que está trayendo cada vez más atención. La gente es algo que empieza a demandar porque es consciente de los problemas para su salud que suponen una exposición inadecuada al ciclo luz-oscuridad y que estaremos encantados de colaborar con aquellos de ustedes que estén interesados en desarrollar esta faceta. Muchas gracias por su atención.